A veces, la verdad más oscura se esconde a plena vista en el silencio de un hogar lujoso y bajo el cuidado de quienes deberían proteger. ¿Qué harías si descubrieras que la cura es en realidad el veneno? Acompáñanos en esta historia de misterio, coraje y un amor inesperado que lo cambiará todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Todos pensaban que la única hija del multimillonario se estaba muriendo. Los médicos dijeron que no le quedaban más de 3 meses. Su padre, devastado y desesperado, probó todos los tratamientos que el dinero podía comprar, pero nada funcionó. Las enfermeras iban y venían, pero la niña permanecía en silencio, débil y desvaneciéndose rápidamente. Entonces, un día, contrataron a una nueva empleada doméstica. Parecía ordinaria, callada, cuidadosa, simplemente haciendo su trabajo. Pero a medida que pasaban los días, notó cosas que nadie más veía. Prestó atención, hizo preguntas que nadie se atrevía a hacer, y entonces encontró algo que lo cambió todo. Lo que descubrió no solo dio esperanza, develó un secreto que había estado oculto durante años. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sebastián Alarcón había sido un empresario muy exitoso. Poseía muchas compañías y era conocido por su mente aguda y su liderazgo. Pero después de la trágica muerte de su esposa, todo cambió. Dejó de ir a trabajar y se mudó a una gran y silenciosa mansión lejos de la ciudad. El lugar era moderno y lleno de cosas caras, pero se sentía vacío. Sebastián rara vez hablaba con alguien. Bestos mantenía aislado y evitaba el mundo exterior. Su único enfoque ahora era su hija Elara. Le habían diagnosticado cáncer cuando aún era muy joven. El tratamiento fue duro para su cuerpo. Se le cayó el pelo y se debilitó mucho. Sebastián permanecía a su lado todos los días cuidándola, tratando de hacerla sentir mejor. Pero a pesar de que él siempre estaba allí, Elara no hablaba mucho. Se mantenía callada, distante, y a menudo miraba a la nada en particular, como si estuviera perdida. Sebastián intentó devolver la felicidad a la vida de Elara. Gastó mucho dinero contratando a los mejores médicos y terapeutas. Trajo a profesores de arte, instructores de música e incluso terapeutas con animales para ver si alguno de ellos podía obtener una reacción de ella. Le compró libros, juguetes y cualquier cosa en la que mostrara un mínimo interés. Pero nada funcionó. Elara no sonreía, no jugaba, no hablaba. A veces simplemente se sentaba durante horas en su habitación o junto a la ventana. Sebastián se sentía impotente. Quería arreglar todo como lo hacía en los negocios, pero esto era diferente. Elara no solo estaba enferma, parecía inalcanzable. No importaba lo que hiciera, no podía devolverle la luz a sus ojos. El silencio entre ellos era pesado. Sebastián no sabía cómo romperlo. Extrañaba a la niña que solía reír y hacer preguntas. Ahora era como una sombra de lo que fue. Cada mañana, Sebastián seguía una rutina estricta. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Elara y revisaba su medicación. Las enfermeras venían a diario para ayudar con su cuidado, pero Sebastián insistía en ser parte de todo. Vigilaba de cerca su salud, llevando un cuaderno de sus reacciones y progresos. La casa siempre estaba limpia, las comidas siempre a tiempo, y cada detalle estaba bajo control. Pensaba que quizás, siendo organizado, podría evitar que la situación empeorara, pero aunque todo a su alrededor estaba perfectamente gestionado, nada se sentía bien. El silencio en la casa era más fuerte que cualquier ruido.
El Ara rara vez decía una palabra. A veces asentía o negaba con la cabeza, pero la mayor parte del tiempo no respondía en absoluto. Sebastián seguía intentándolo, esperando que algún día algo cambiara. Siempre buscaba signos de mejora, pero los días pasaban lentamente, siempre iguales, sin ningún progreso real. Sebastián a menudo se culpaba a sí mismo por todo. Creía que si hubiera hecho algo diferente, tal vez su esposa todavía estaría viva y tal vez el Ara no estaría sufriendo tanto. Recordaba los días felices cuando su familia estaba completa. Esos recuerdos ahora dolían. Guardaba viejas fotos familiares en un cajón, pero no se atrevía a mirarlas. Le recordaban lo que había perdido. Llevaba la culpa como un peso sobre sus hombros. Por la noche, cuando el Ara dormía, se sentaba en su oficina mirando a la nada, pensando en el pasado. El silencio durante esas noches era aún más profundo. Sin llamadas, sin reuniones, solo silencio. Sus amigos habían dejado de llamar. Sus empleados gestionaban las empresas sin él. Ya no le importaba. Lo único que importaba era el Ara. Pensaba que tal vez si pudiera hacerla mejorar, podría perdonarse a sí mismo. Pero día tras día, el Ara permanecía en silencio, y Sebastián permanecía roto. La mansión era grande, con muchas habitaciones, pero Sebastián y el Ara solo usaban unas pocas. La mayor parte del tiempo se quedaban en la habitación de ella o en la sala de estar. Sebastián intentó hacer la casa más alegre. Pintó la habitación de el Ara de su color favorito y la llenó de animales de peluche y mantas suaves, pero no marcó una gran diferencia. El Ara todavía parecía distante. A veces dibujaba, pero sus dibujos eran simples y tristes. Nubes, árboles vacíos, casas silenciosas. Sebastián guardaba esos dibujos pensando que quizás mostraban cómo se sentía por dentro. También ponía música suave de fondo, pensando que podría calmarla. Incluso pidió a algunos de los viejos amigos de el Ara que la visitaran, pero ella no mostró mucho interés. Después de un tiempo, las visitas cesaron. Lo único que permanecía constante era el silencio. Sebastián intentaba hablar con ella todos los días, pero ella rara vez respondía. Sin embargo, no dejaba de intentarlo. Nunca se rindió con ella. A medida que pasaba el tiempo, Sebastián continuó sus esfuerzos. Cada día era una repetición del anterior, pero siempre esperaba que algo pudiera cambiar. A veces el Ara lo miraba un poco más, o le sostenía la mano por unos segundos. Esos pequeños momentos le daban esperanza. Se aferraba a ellos como si lo significaran todo. No esperaba un milagro. Solo quería volver a oír su voz o verla sonreír, aunque fuera una vez. Sebastián no era el hombre que solía ser. Su mundo se había reducido a un solo objetivo: ayudar a su hija a sentirse viva de nuevo. Leía libros sobre trauma, hablaba con terapeutas e intentaba aprender todo lo que podía sobre enfermedades infantiles y recuperación emocional. Pero no importaba cuánto aprendiera, el silencio entre ellos permanecía. Sebastián protegía a el Ara lo mejor que podía, pero por dentro lo sabía. No podía obligarla a volver al mundo. Todo lo que podía hacer era esperar a su lado en el silencio. Como siempre, Amelia Navarro había pasado por algo muy doloroso. Apenas unos meses antes había perdido a su hija recién nacida tras complicaciones en el parto. La pérdida era pesada y nada en su vida se sentía igual. Había dejado su antiguo trabajo y se había mudado a un apartamento más pequeño. Cada rincón de su hogar le recordaba al bebé que había sostenido solo por un corto tiempo. Amelia no hablaba mucho con los demás y pasaba sus días en silencio. Una mañana, mientras buscaba anuncios de trabajo en línea, vio una publicación que buscaba a alguien para trabajar en una casa grande, ayudando con tareas ligeras y cuidando de una niña. El trabajo no pedía experiencia específica, solo alguien paciente y responsable. Amelia sintió que algo la atraía.
Tal vez fue la mención de la niña o quizás la idea de empezar de nuevo en un lugar tranquilo. Sin pensarlo demasiado, solicitó el trabajo. Cuando Amelia llegó a la mansión, lo primero que notó fue lo silencioso que estaba todo. La casa era grande y bien cuidada, pero no se sentía cálida ni acogedora. Estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa. Sebastián Alarcón la recibió en la puerta principal. No sonrió, pero habló amablemente. Le explicó que el trabajo no era exactamente como trabajar en una casa normal. Su hija Elara estaba muy enferma y no hablaba mucho. No esperaba mucho de Amelia al principio, solo alguien que pudiera ayudar con la limpieza, pequeñas tareas y mantener una distancia respetuosa. Amelia aceptó los términos y se mudó a una pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la casa. Los otros miembros del personal no se quedaban mucho tiempo. Iban y venían rápidamente, diciendo que el trabajo era demasiado difícil, pero Amelia no se sentía abrumada. Estaba acostumbrada al dolor y al silencio. Algo en la casa le recordaba cómo se sentía por dentro, calma por fuera, herida por dentro. En los primeros días, Amelia hizo sus tareas en silencio. Limpió la cocina, organizó los libros en el estudio y ayudó a la enfermera a llevar los suministros médicos arriba. No intentó hablar con Elara de inmediato. En cambio, observaba desde la distancia. Elara pasaba la mayor parte del tiempo en su dormitorio o sentada cerca de la ventana. Nunca pedía nada y rara vez respondía a nadie. Amelia notó que la niña ni siquiera miraba a las personas cuando le hablaban. Pero lo que más le impactó a Amelia no fue solo la enfermedad de Elara. Era la forma en que Elara parecía completamente sola. No era solo debilidad física. También había un vacío emocional. Amelia reconoció ese tipo de silencio. Era el mismo tipo de vacío que había sentido después de perder a su propia hija. No veía a Elara solo como otra niña que necesitaba ayuda. Veía a alguien que había perdido algo por dentro, igual que ella. Amelia comenzó a hacer pequeños y silenciosos esfuerzos para conectar con Elara. No hablaba demasiado, en cambio, intentaba usar acciones. Dejaba una manta cálida doblada cuidadosamente a los pies de la cama de Elara. Colocaba flores frescas en la mesita de noche, no de colores vivos, sino suaves, nada demasiado fuerte. Una tarde, trajo una pequeña caja de música y la dejó cerca. No dijo nada al respecto, pero vio a Elara girar la cabeza cuando sonó la música. Fue una reacción pequeña, pero fue algo. Amelia también se sentaba a veces fuera de la habitación de Elara, leyendo en silencio. No forzaba nada. Simplemente quería estar cerca sin hacer que Elara se sintiera incómoda. Con el tiempo, Elara comenzó a mirarla de reojo y luego a mantener el contacto visual por unos segundos. Amelia siempre respondía con una sonrisa suave, sin presionar demasiado. Sabía que construir confianza con alguien que sufre lleva tiempo y paciencia. Sebastián notó la diferencia. Al principio no dijo nada, pero prestó atención. A diferencia de otros empleados, Amelia nunca intentó impresionarlo ni hacer demasiadas preguntas. No era excesivamente alegre y no actuaba como si pudiera arreglar las cosas. Simplemente hacía su trabajo y trataba a Elara con un respeto silencioso. Sebastián sintió que algo cambiaba en el ambiente. La presencia de Amelia no era ruidosa, pero llenaba un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Una noche, pasó por la puerta de Elara y vio a la niña sosteniendo la pequeña caja de música que Amelia le había dado. Era la primera vez en meses que cogía algo por su cuenta. Esa noche, Sebastián llamó a Amelia a su oficina y le dio las gracias. No con grandes palabras, solo un simple gracias que significaba mucho. No le pidió que hiciera más, solo le dijo que siguiera siendo ella misma. Eso era suficiente. A medida que pasaban los días, Amelia y Elara desarrollaron un entendimiento silencioso. No había largas conversaciones,
pero empezaron a aparecer pequeños momentos. Elara dejaba que Amelia le cepillara el pelo o se sentara a su lado sin apartarse. A veces, Amelia le traía un cuaderno de dibujo y más tarde encontraba un nuevo dibujo hecho a lápiz. Estas pequeñas cosas le decían a Amelia que Elara estaba empezando a confiar en ella. No esperaba un progreso rápido y no esperaba que todo mejorara rápidamente, pero creía en el poder de la conexión. El dolor que Amelia llevaba le ayudó a ver a Elara de manera diferente, no como una paciente, sino como una persona. No intentó arreglar la tristeza de Elara, simplemente se quedó cerca, recordándole suavemente que no estaba sola. No era un trabajo para Amelia, era algo más. Sentía que tal vez, al ayudar a Elara, también podría empezar a sanar una parte de sí misma que había estado rota durante tanto tiempo. Amelia llevaba ya algunas semanas trabajando en la mansión. Sus días eran en su mayoría iguales. Limpiaba las habitaciones, preparaba pequeñas cosas para Elara y se mantenía ocupada sin hacer ruido. Se había acostumbrado al ambiente tranquilo. Ya era casi normal para ella. Una tarde, Amelia estaba ayudando a Elara a prepararse después de una siesta. La niña había empezado a permitir que Amelia se acercara más. Ese día se ofreció a cepillar los pequeños mechones de pelo que volvían a crecer lentamente en la cabeza de Elara. Usó un cepillo suave y se movió con cuidado, sin querer hacerle daño. De repente, Elara se movió ligeramente y dijo algo en voz baja. Amelia se quedó helada cuando escuchó las palabras. «Duele. No toques, mami». Su mano se detuvo en el aire. No dijo nada de inmediato. Su mente estaba procesando lo que acababa de suceder. Elara la había llamado mami. Ese momento no pareció un accidente. Amelia se quedó muy quieta, insegura de qué hacer. La voz de Elara había sonado asustada, como si el dolor que sentía fuera más que solo exterior. Amelia la miró con dulzura, pero Elara no le devolvió la mirada. Mantuvo los ojos en el suelo, agarrando el borde de su camisa. Amelia dejó lentamente el cepillo y dijo, «Está bien, hemos terminado por ahora». No hizo preguntas, no presionó para obtener una explicación, pero por dentro su mente iba a toda velocidad. Elara nunca había dicho mucho antes, siempre había estado callada, apenas reaccionando. Esta vez era diferente. No era solo la palabra mami lo que destacaba, era el tono. Había emoción detrás, una especie de miedo o recuerdo. Amelia no sabía qué pensar, pero sabía que algo no cuadraba. La reacción de Elara no era solo por el cepillo, era por algo más, algo que Amelia aún no entendía, pero sintió la necesidad de averiguarlo. Después de salir de la habitación de Elara, Amelia caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos eran automáticos, sus pensamientos estaban en otro lugar. Repasó ese momento en su cabeza una y otra vez. Pensó en cómo Elara había dicho la palabra mami, como si fuera parte de algo del pasado. Amelia había perdido un hijo, así que entendía lo poderosa que podía ser esa palabra. Pero Elara tenía una madre que había muerto. Eso era lo que Sebastián le había dicho cuando fue contratada por primera vez. ¿Era posible que Elara la estuviera confundiendo con alguien de un recuerdo? ¿O era algo más profundo? Amelia comenzó a sentir una extraña incomodidad. Algo en la situación no encajaba. La forma en que Elara había reaccionado era tan específica, como si estuviera reviviendo un momento. Amelia no quería imaginar nada malo, pero no podía quitarse esa extraña sensación. Una duda silenciosa comenzó a formarse dentro de ella, una duda que no desaparecería fácilmente. En los días siguientes, Amelia prestó más atención. No actuó de manera diferente por fuera, pero sus ojos estaban más agudos ahora. Notó cómo Elara evitaba ciertos tipos de contacto. A veces se estremecía cuando alguien caminaba demasiado cerca detrás de ella. Otras veces se volvía muy silenciosa cuando Sebastián entraba en la habitación. Ninguna de estas
cosas era dramática u obvia, pero cuando se sumaban hacían que Amelia se sintiera inquieta. También comenzó a preguntarse por qué Elara nunca hablaba de su madre. Los niños a menudo hablaban de los padres que fallecían, pero Elara no decía nada. Amelia le preguntó a Sebastián una vez, en un tono casual, si Elara alguna vez hablaba de su madre. Él dio una respuesta corta. No realmente. No parecía abierto a continuar con ese tema. Esa respuesta solo aumentó la duda de Amelia. No se trataba solo de lo que se decía. Se trataba de lo que nunca se decía. El silencio en torno al pasado de Elara comenzó a sentirse más pesado que antes. Una noche, mientras organizaba algunos libros en el estudio, Amelia encontró un álbum de fotos. Estaba cubierto de polvo y guardado detrás de varias carpetas gruesas. Curiosa, lo abrió. Había fotos de Sebastián, una mujer y un bebé. Supuso que la mujer debía haber sido la esposa de Sebastián. Parecían una familia feliz en esas viejas fotos, pero solo había unas pocas fotos, y después de la tercera página, el resto del álbum estaba en blanco. Amelia sintió como si algo hubiera sido quitado. No había fotos de Elara creciendo, ni fotos escolares, ni fiestas de cumpleaños. Era como si su vida se hubiera detenido. Amelia cerró el álbum y lo volvió a poner exactamente donde lo encontró. No quería causar problemas, pero las preguntas crecían cada vez más en su cabeza. ¿Por qué la historia de Elara estaba tan vacía? ¿Por qué Sebastián siempre evitaba ciertos temas? Algo se estaba ocultando. Estaba segura de ello ahora. Desde ese momento, Amelia ya no pudo ignorar sus sentimientos. Comenzó a buscar pequeñas pistas, no porque quisiera invadir la privacidad de nadie, sino porque sentía una responsabilidad. Había llegado a esa casa solo para trabajar, pero ahora se preocupaba profundamente por Elara. Esa única palabra, mami, lo había cambiado todo. Había abierto una puerta dentro del corazón y la mente de Amelia. Sabía lo que significaba perder un hijo, extrañar a alguien que nunca volvería. Pero el dolor de Elara parecía diferente. No era solo pérdida, era confusión, miedo y tal vez incluso algo más oscuro. Amelia no quería sacar conclusiones precipitadas. No pensaba mal de Sebastián, pero necesitaba entender la verdad. Algo dentro de ella la impulsaba a descubrir lo que realmente sucedió en esa casa. No tenía un plan claro. Todo lo que tenía era ese único momento, esa única palabra de Elara que había plantado una duda silenciosa y creciente. Amelia había comenzado a explorar más áreas de la mansión durante su tiempo libre. No lo hacía solo por curiosidad. Era una búsqueda silenciosa de comprensión. La casa tenía muchos trasteros y armarios cerrados con llave. Una tarde, mientras limpiaba una habitación cerca de las escaleras del sótano, abrió un viejo armario. Dentro había varias cajas de cartón con etiquetas. La mayor parte de la escritura estaba desvaída, pero algunas todavía tenían nombres de medicamentos. Bajó una caja y la abrió. Dentro había frascos de pastillas, kits de inyección y algunos viales con etiquetas médicas que nunca antes había visto. Las fechas eran de hace años y las etiquetas mencionaban el nombre de Elara. Mientras Amelia revisaba el contenido, notó algo extraño. Muchos de los medicamentos no eran comunes. Algunos tenían advertencias en letras rojas. Otros tenían nombres extraños que no le resultaban familiares. Amelia decidió tomar algunas fotos con su teléfono para buscarlos. Más tarde, esa noche, después de que Elara se durmiera y la casa estuviera en silencio, Amelia se sentó en su cama y comenzó a investigar los nombres de los medicamentos. Algunos resultados aparecieron de inmediato. Unos pocos eran medicamentos habituales utilizados en tratamientos contra el cáncer, pero otros eran más difíciles de encontrar.
Finalmente, encontró información sobre algunos que estaban listados como solo para uso experimental, especialmente en niños. Los efectos secundarios eran graves: daño a los órganos, alteración hormonal y efectos psicológicos. Un medicamento incluso había sido suspendido en algunos países debido a problemas de seguridad. El corazón de Amelia latió más rápido. Ahora entendía por qué el cuerpo de Elara era tan débil y por qué reaccionaba con tanta sensibilidad. Estos no eran tratamientos normales. ¿Por qué se usaron en ella? ¿Quién lo aprobó? Amelia no podía deshacerse de la idea de que algo había salido mal. Tal vez a Elara le habían administrado estos medicamentos sin la supervisión médica adecuada. Se sintió mal al pensarlo. Esto ya no era solo sobre una enfermedad. Se trataba de un posible daño. Amelia no durmió bien esa noche. Su mente no dejaba de dar vueltas con posibilidades. Intentó imaginar lo que sabía Sebastián. Aprobó esos medicamentos. Sabía de los riesgos. O confiaba ciegamente en un médico sin comprobar todos los detalles. Cuanto más pensaba Amelia, más preguntas tenía, pero no tenía respuestas. Quería confrontar a Sebastián de inmediato, pero algo la detuvo. ¿Y si él realmente creía que estaba ayudando a Elara? ¿Y si no lo sabía? Y peor aún, ¿y si lo sabía, pero siguió adelante de todos modos? Amelia no quería acusar a nadie sin pruebas, pero el miedo dentro de ella crecía. Había visto lo frágil que era Elara, lo silenciosa y distante. Ahora se preguntaba si parte de eso fue causado por los propios tratamientos. Quizás no eran solo efectos secundarios, quizás eran parte de algo mucho más grande, algo malo. Amelia ahora se sentía responsable de descubrir la verdad. Al día siguiente, Amelia continuó sus tareas como de costumbre, pero su enfoque había cambiado. Observaba todo más de cerca. Cuando la enfermera traía la medicina diaria de Elara, Amelia prestaba atención a las etiquetas, las dosis y el comportamiento de la enfermera. No dijo nada, solo observó. También revisó de nuevo los armarios del baño, comparando los medicamentos actuales con los que había encontrado en el almacén. Algunos nombres coincidían. Eso la puso aún más nerviosa. También comenzó a mirar los expedientes médicos de Elara que se guardaban en la oficina de Sebastián. No se llevó nada, pero echó un vistazo a algunas de las notas cuando Sebastián salió. Una carpeta tenía informes de laboratorio con términos desconocidos. Amelia los anotó para investigarlos más tarde. Cuanto más miraba, más sentía que algo no estaba bien. Sus manos temblaban un poco cuando cerró la carpeta. Esto ya no era solo una suposición. Algo serio se estaba ocultando y afectaba directamente la salud de Elara. Amelia sabía que no podía cargar con esto sola por mucho tiempo, pero decírselo a Sebastián era un gran paso. Si él era inocente, podría asustarlo. Si era culpable, podría ponerse en riesgo, así que decidió esperar un poco más. Quería más pruebas. Quería entender todo antes de decir algo. Al mismo tiempo, el peso en su pecho crecía. Había llegado a querer profundamente a Elara. La niña confiaba en ella ahora. Compartían pequeñas sonrisas, momentos tranquilos, incluso breves conversaciones. Amelia no podía quedarse de brazos cruzados si algo peligroso todavía estaba sucediendo. Cada vez que Elara tomaba una pastilla o recibía una inyección, Amelia observaba con preocupación. Empezó a llevar un cuaderno donde anotaba todo: nombres, horas, reacciones. Era su forma de mantener el control. Necesitaba un plan, pero sobre todo necesitaba proteger a Elara, incluso si eso significaba ir en contra de personas con más poder. Pasaron los días y la verdad continuó desvelándose en pequeños pedazos. Amelia ahora había acumulado una colección de notas, fotos y preguntas, pero todavía no sabía cómo actuar. La responsabilidad se estaba volviendo demasiado grande. Lo que había descubierto no podía ser ignorado.
Elara no solo estaba enferma, posiblemente había sido dañada por decisiones tomadas por los adultos a su alrededor. Amelia no quería creer que Sebastián haría algo así a propósito, pero tampoco podía confiar plenamente en él. No sabía quién había tomado esas decisiones, pero no eran correctas. La niña merecía algo mejor. Amelia miraba a Elara de manera diferente ahora, no como alguien que simplemente tuvo mala suerte, sino como alguien a quien le habían fallado. Este pensamiento dolía profundamente. La conexión que Amelia sentía con Elara se hizo más fuerte. Ya no era solo una trabajadora, se sentía como una protectora, una guardiana. Y no importaba cuán difícil fuera el camino por delante, estaba lista para buscar respuestas. Algo muy serio estaba oculto en esa casa. Amelia se había vuelto más cuidadosa en todo lo que hacía. Cada día observaba a Elara más de cerca, no de una manera que hiciera que la niña se sintiera incómoda, sino con una atención silenciosa. Notaba las pequeñas cosas, cómo reaccionaba Elara a diferentes voces, qué objetos evitaba y cuándo parecía más relajada. Amelia no intentaba hacer demasiadas preguntas ni presionar a Elara para que hablara. En cambio, permanecía cerca, siempre tranquila, siempre disponible. Amelia se había dado cuenta de que la confianza no vendría con palabras, sino con presencia, y poco a poco, Elara comenzó a cambiar. Empezó a mirar directamente a los ojos de Amelia. Ya no se apartaba cuando Amelia se sentaba a su lado. Eran momentos pequeños, pero para Amelia lo significaban todo. Sintió que algo estaba cambiando entre ellas. Ya no se trataba solo de cuidar físicamente a Elara, se estaba convirtiendo en algo más profundo. Amelia sabía que se estaba acercando al corazón del mundo silencioso de la niña. Una tarde, la casa estaba especialmente silenciosa. Sebastián había salido a una reunión y la enfermera se había alejado para atender una llamada telefónica. Amelia estaba en la sala de estar con Elara. La niña estaba acostada en el sofá, envuelta en una manta suave. Amelia se sentó en el suelo cerca, organizando algunos libros. No había música, ni ruido, solo silencio. Entonces sucedió algo inesperado. Elara se sentó lentamente y miró a Amelia. Sus ojos no parecían asustados esta vez. En cambio, parecían cansados, como si llevara algo pesado. Elara se arrastró hacia ella, se inclinó suavemente hacia adelante y pasó los brazos alrededor del cuello de Amelia. El abrazo fue ligero pero real. Amelia no se movió al principio, sorprendida por la repentina cercanía. Luego envolvió sus brazos alrededor de Elara, sosteniéndola con cuidado. Fue entonces cuando Elara susurró algo muy suavemente, casi demasiado bajo. Para oírlo, dijo: «No me dejes, mami». Amelia sintió que su cuerpo se congelaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Amelia no dijo nada de inmediato. Tenía un nudo en la garganta y el corazón le latía con fuerza. Solo abrazó a Elara, permaneciendo completamente quieta. Las palabras «No me dejes, mami» resonaban en su mente una y otra vez. Podía sentir los pequeños brazos de Elara envueltos firmemente a su alrededor. No era un simple abrazo, no era un error. Estaba lleno de miedo, de un profundo deseo de no estar sola. Amelia no sabía si Elara quería llamarla así o si era un recuerdo del pasado que afloraba, pero no importaba. Lo que importaba era que Elara la había dejado entrar. Amelia podía sentirlo. Esto no era solo afecto, era confianza. Era un grito de seguridad. Amelia besó suavemente la parte superior de la cabeza de Elara y susurró: «No voy a ir a ninguna parte». Lo decía de corazón. Las lágrimas seguían cayendo, pero no las secó. Por primera vez, Elara había hablado desde el corazón. Ese momento se quedó en la mente de Amelia mucho después de que terminara el abrazo. No quería pensar demasiado en ello, pero sabía lo que significaba.
Era una señal de que Elara la veía como alguien seguro. Para una niña que apenas hablaba, que apenas reaccionaba a nada, llamar a alguien mami no era poca cosa. Amelia nunca había intentado reemplazar a nadie, ni asumir un papel que no le pertenecía. Pero ahora se daba cuenta de que se había convertido en algo importante en la vida de Elara. Se había convertido en alguien que importaba. Ese pensamiento le dio un sentimiento fuerte, en parte amor, en parte responsabilidad. Amelia pasó el resto del día en silencio, pensando profundamente en lo que había sucedido. También comenzó a sentir una especie de presión. Si Elara confiaba tanto en ella, no podía marcharse. Tenía que protegerla. Ya no se trataba solo de permanecer cerca, ahora se trataba de luchar por ella, sin importar lo que eso significara. Amelia no le contó a Sebastián lo que Elara había dicho. Todavía no. No sabía cómo reaccionaría él, y no estaba segura de que fuera el momento adecuado. Este momento se sentía como algo sagrado, algo que pertenecía solo a ella y a Elara. A partir de ese día, Amelia se mantuvo aún más cerca, ajustó su horario para estar cerca de Elara más a menudo. Leían libros juntas, jugaban a juegos sencillos y compartían comidas tranquilas. Elara no volvió a hablar de inmediato, pero empezó a tocar la mano de Amelia o a apoyar la cabeza en su hombro. Estas acciones eran más elocuentes que las palabras. Amelia entendió que un muro había comenzado a caer. También comprendió que su trabajo en la casa ya no era solo un trabajo. Estaba allí por una razón. Había sido puesta allí no por casualidad, sino por algo más grande. Quizás no el destino, sino algo real. Amelia no planeaba irse. Estaba lista para hacer lo que Elara necesitara. Cuanto más tiempo pasaba, más segura se sentía Amelia de haber sido elegida. No por Sebastián, no por algún proceso de contratación, sino por Elara. A su manera silenciosa e inocente, la niña había elegido a Amelia para ser su persona de seguridad, y eso lo significaba todo. En el momento en que Elara dijo esas palabras, «No me dejes, mami», fue más que un simple error o un recuerdo. Fue una verdadera petición, una llamada de amor, de protección, de alguien que se quedara. Amelia sabía ahora que no podía marcharse. No podía dejar que el miedo o la duda la detuvieran. Elara necesitaba a alguien que luchara por ella, que la escuchara, que creyera. Y Amelia estaba lista para ser esa persona, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque el amor, incluso no expresado, se había formado entre ellas. En esa habitación silenciosa, durante ese breve abrazo, nació algo poderoso. Amelia se había convertido en más que una cuidadora. Se había convertido en una guardiana. Sebastián había regresado temprano de una reunión antes de lo habitual. No se lo dijo a nadie. Entró en la casa por la puerta trasera y caminó hacia la habitación de Elara, donde escuchó voces suaves. La puerta estaba ligeramente abierta. Al acercarse, vio a Amelia sentada junto a Elara en el suelo, sosteniéndola suavemente mientras la niña apoyaba la cabeza en su pecho. Amelia hablaba en voz baja, calmándola. Era un momento tranquilo, lleno de cuidado. Sebastián se detuvo en la puerta, observando. Después de unos segundos, entró sin avisar. Su voz era fría. «¿Qué estás haciendo?» Amelia se levantó rápidamente, confundida por su tono. Sebastián parecía enfadado. «¿Intentas aprovecharte de ella? Es frágil. No piensa con claridad». Amelia estaba conmocionada. Intentó explicar, pero Sebastián no escuchó. Pensó que Amelia estaba cruzando una línea. Su voz se hizo más fuerte. Pero entonces sucedió algo que ninguno de los dos esperaba. Elara levantó la vista, claramente nerviosa, y de repente corrió hacia Amelia. Le rodeó la cintura con los brazos con fuerza. «Mami, no dejes en que grite», dijo, lo suficientemente alto para que Sebastián lo oyera. La habitación quedó en completo silencio. La cara de Sebastián cambió al instante.
Miró a Elara, luego a Amelia. Sus manos cayeron a los lados. No dijo una palabra durante unos segundos. Elara se aferraba a Amelia como si tuviera miedo. Amelia apoyó suavemente la mano en la espalda de Elara y no dijo nada. Dejó que el momento hablara por sí mismo. La expresión de Sebastián pasó de la ira a la confusión y luego a algo más. Pesado la realización. No supo qué hacer con lo que acababa de ver. Nunca antes había visto a Elara reaccionar de esa manera. Siempre había sido callada, desconectada, pasiva, pero ahora había hablado. Se había acercado, y no a él, sino a Amelia. Ese único momento golpeó a Sebastián más fuerte de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Sebastián se sentó en el borde de la cama, pareciendo de repente más viejo. Su voz era tranquila ahora. «¿Te llamó mami?» Amelia asintió lentamente. No estaba orgullosa ni satisfecha. Parecía igual de abrumada. Simplemente sucedió. Dijo que necesitaba a alguien. Y yo estaba allí. Sebastián no respondió de inmediato. Miró a su hija por primera vez en años. Realmente la miró. No solo su condición física, sino su comportamiento, sus emociones. Vio su miedo, su tristeza, su necesidad de protección, y se dio cuenta de algo. Quizás su debilidad no provenía solo del cáncer. Quizás algo más la había estado dañando. Tal vez fueron los años de tratamientos fuertes, aislamiento, silencio. Se levantó y salió de la habitación, sin decir otra palabra. Amelia se quedó con Elara, sosteniendo su mano. Ambas permanecieron en silencio. Ese momento lo había cambiado todo. Algo se había roto en Sebastián y ya no podía ser ignorado. Más tarde esa noche, Sebastián fue a su oficina y se sentó en su escritorio durante mucho tiempo. No encendió su ordenador, no hizo ninguna llamada. En cambio, abrió el expediente médico de Elara y comenzó a leer todo. De nuevo, miró la lista de medicamentos, las dosis, las recomendaciones del médico. Algunos de los fármacos ahora parecían incorrectos, demasiado fuertes. Se dio cuenta de que algunos eran experimentales y recordó lo que Amelia le había dicho semanas atrás, cosas que no se había tomado en serio en ese momento. Sin llamar a nadie, tomó una decisión en silencio. A la mañana siguiente, le dijo a la enfermera que dejara de usar varios de los medicamentos. No dio una razón, solo dijo que ya no eran necesarios. La enfermera pareció confundida, pero siguió la instrucción. Sebastián tampoco se explicó a Amelia. No estaba listo, pero por dentro algo estaba cambiando. Ya no creía en la misma historia que había creído durante años. En los días siguientes, Amelia notó pequeñas diferencias en Elara. No eran cambios enormes, pero eran claros. Elara parecía más despierta, comió un poco más, mostró interés en un libro para colorear e incluso le pidió a Amelia que le leyera un cuento 2 veces. Eran cosas que nunca había hecho antes. Amelia no sabía que había cambiado, pero lo anotó. Prestó atención al sueño de Elara, a su humor, a su energía. Era como si la niña estuviera volviendo a la vida lentamente. Sebastián observaba desde la distancia. No interfirió, pero lo observaba todo. Vio a Elara sonreír una vez, algo que no había visto en meses. Esa única sonrisa lo golpeó más fuerte que cualquier informe médico. Empezó a preguntarse si detener los medicamentos había ayudado. Si tal vez, después de todo este tiempo, el tratamiento no era la cura. Había sido parte del problema. Ese pensamiento lo asustó, pero también le dio algo nuevo: esperanza. Sebastián no habló mucho sobre lo que pasó ese día, pero la escena se quedó en su mente. La forma en que Elara se había aferrado a Amelia, la forma en que la había llamado mami, y la forma en que finalmente había mostrado emoción. Ahora sabía que algo tenía que cambiar. No podía confiar solo en los médicos o en las rutinas. Tenía que escuchar, no solo con sus oídos, sino con sus ojos, con su corazón.
Por primera vez en años, vio que su hija todavía estaba allí, detrás de todo el silencio y la enfermedad. Solo necesitaba a la persona adecuada para ayudarla a hablar. Amelia se había convertido en esa persona. Sebastián no sabía qué pasaría después, pero entendió que no podía volver a como eran las cosas. Había visto la verdad, y con esa verdad, algo dentro de él se abrió de nuevo. Después de años de insensibilidad, sintió algo real, una pequeña pero poderosa esperanza. Amelia llevaba días con una pesada sospecha. No podía dejar de pensar en los medicamentos que Elara había tomado y en las pequeñas mejoras que mostró después de que algunos de ellos fueran retirados. Amelia no quería actuar sin pruebas, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Una tarde, cuando la casa estaba en calma, fue al armario de almacenamiento en el pasillo. Tomó con cuidado uno de los viales de medicina y lo envolvió en un paño. Lo guardó en su bolso y esperó hasta su día libre. Amelia no quería cometer errores, así que fue directamente a alguien de su confianza, su vieja amiga Beatriz, una doctora que trabajaba en una pequeña clínica privada. Beatriz conocía a Amelia desde hacía años, y cuando Amelia le explicó todo, Beatriz accedió a enviar el medicamento para un análisis de laboratorio. Amelia se sentía nerviosa, pero también segura de que había hecho lo correcto. Necesitaba saber la verdad sin importar qué. 2 días después, Beatriz la llamó. Su voz era seria, casi fría. «Amelia, tenemos los resultados», dijo. «Tenías razón en preocuparte». Beatriz explicó que el vial contenía un potente fármaco utilizado en tratamientos raros para adultos, no algo recomendado para niños, especialmente no en la dosis encontrada en el interior. Era 3 veces la cantidad considerada segura, incluso en situaciones de emergencia. La sustancia podía causar fatiga extrema, daño a los órganos internos y suprimir la función cerebral normal. En un niño, Amelia se sentó temblando. Se sentía mal del estómago. No podía creer que a Elara le hubieran dado esto durante tanto tiempo. Beatriz continuó explicando que el fármaco no era ilegal, pero estaba clasificado solo para casos especiales. Amelia le dio las gracias y colgó. Tenía las manos frías. Ahora tenía la confirmación. No se trataba solo de una sobremedicación. Se trataba de algo profundamente incorrecto. Alguien había tomado decisiones que pusieron a Elara en grave peligro. Y Amelia sabía exactamente quién. El nombre en todas las recetas era el mismo, Dr. Lázaro Cervantes. Era en quien Sebastián había confiado desde el diagnóstico de Elara. Amelia recordó al hombre. Siempre era educado pero distante. Hablaba en términos complicados, lo que dificultaba que alguien lo cuestionara. Ahora Amelia no podía evitar preguntarse cuánta gente había sido engañada por él. Llevó el informe directamente a Sebastián. No quería ocultar nada. Se sentó frente a él en la oficina y le contó todo. Sebastián leyó el informe lentamente, su rostro palideciendo. Al principio guardó silencio. Luego habló con una voz que no sonaba como la suya. «Confié en él», dijo. Prometió que podría salvarla. Amelia puso una mano sobre la mesa, tratando de mantenerlo conectado a la realidad. «Necesitamos saber más», dijo. Sebastián asintió. Por primera vez, no parecía un hombre de negocios. Parecía un padre que había sido engañado. Juntos, comenzaron a investigar los antecedentes del doctor. Sebastián usó sus contactos para acceder a viejos registros, y Amelia buscó en foros en línea y archivos de noticias. No tardaron mucho en encontrar lo que temían. El doctor Cervantes ya había estado involucrado en investigaciones años antes. Había informes de tratamientos cuestionables y disputas legales con familias. En un caso, un niño había desarrollado problemas cardíacos después de recibir medicamentos similares bajo el cuidado de Cervantes. El caso se había cerrado discretamente sin que se presentaran cargos, pero las señales estaban todas allí.
La ira de Amelia creció. ¿Cómo podía alguien así seguir ejerciendo? Sebastián encontró más archivos, más historias, más familias que habían sufrido. Algunos habían intentado demandar, pero muchos se habían rendido después de largas batallas judiciales. Leer sus historias fue doloroso. Lara no era la única. Amelia y Sebastián ahora estaban seguros de que esto no era solo un error. Esto era parte de un patrón, una historia de daño, disfrazado de tratamiento. A medida que la evidencia crecía, también lo hacía su sensación de traición. Sebastián sintió todo el peso de su error. Había creído completamente en el doctor Cervantes, había seguido cada recomendación, pensando que salvaría a su hija. Ahora se daba cuenta de que había estado ciego. Amelia no lo culpó. Sabía cómo el miedo y la desesperación podían nublar la mente de una persona. Pero eso no hacía que lo sucedido fuera menos grave. Sebastián dejó de atender llamadas. Pasó horas revisando documentos, buscando nombres y contactando a familias. Algunos estaban abiertos a hablar, otros no querían revivir el pasado, pero cada historia añadía más dolor y más combustible a su misión. No solo estaban enojados, estaban decididos. Amelia había comenzado esto por Lara. Ahora veía que era más grande que eso. No se trataba solo de una niña, se trataba de muchos otros que habían sido heridos en silencio tras los muros de hospitales y clínicas. Tenían que hacer algo. No podían quedarse callados más tiempo. En medio de todo esto, Lara permanecía ajena a los detalles. Amelia y Sebastián mantuvieron la calma a su alrededor, pero por dentro todo había cambiado. Habían tomado una decisión. No se detendrían hasta que el doctor Cervantes fuera expuesto. Empezaron a preparar un caso. Beatriz accedió a testificar si era necesario. Otras familias se unían lentamente. Un abogado se involucró. Lo que comenzó con un vial de medicina ahora se había convertido en una verdadera lucha por la justicia. Amelia se sentía más fuerte que nunca. Su papel en la vida de Lara había ido más allá del cuidado. Se había convertido en protección. Sebastián, una vez perdido en la culpa y la negación, ahora estaba a su lado. La traición dolía, pero el nuevo propósito les daba fuerza. Habían sido engañados por un hombre de bata blanca, pero ahora tenían la verdad y con ella una razón para actuar. Ya no se trataba solo de Lara. Se trataba de asegurarse de que ningún otro niño sufriera de la misma manera. Sebastián y Amelia tenían todo lo que necesitaban. Organizaron los informes médicos, documentos, testimonios y resultados de laboratorio de los medicamentos en un caso completo. Con la ayuda del abogado y el apoyo de algunas de las otras familias afectadas por las acciones del doctor Cervantes, llevaron todo a la oficina del fiscal del distrito. El fiscal escuchó atentamente y prometió iniciar una investigación formal. No mucho después salió a la luz más información. El doctor Cervantes no solo era descuidado, tenía una conexión con ciertas compañías farmacéuticas. Estaba recibiendo pagos para probar nuevos medicamentos no aprobados en pacientes vulnerables. Niños como Lara habían sido utilizados como parte de esos ensayos secretos de medicamentos. La historia era impactante. A medida que aparecía más evidencia, los medios de comunicación comenzaron a interesarse. Los canales de noticias y los sitios web informaron sobre el caso. La presión pública creció rápidamente. La gente quería respuestas. Sebastián y Amelia habían iniciado algo grande, algo que finalmente podría traer justicia, no solo para Lara, sino para muchos otros. Pero no todos querían que la verdad saliera a la luz. Poco después de que el caso ganara atención, comenzaron los problemas. Una mañana, apareció un artículo de noticias en línea acusando a Sebastián de ser un padre ausente que ignoraba el cuidado de Lara.
Otro titular sugería que Amelia se había abierto paso en la casa con engaños y estaba manipulando a la niña para llamar la atención. Eran mentiras, pero se extendieron rápidamente. La gente en línea compartió las historias sin verificar los hechos. Sebastián recibió correos electrónicos extraños diciendo que era un padre terrible. Amelia encontró notas impresas debajo del limpiaparabrisas de su coche diciéndole que se callara. Mensajes de texto anónimos les decían que detuvieran el caso o enfrentarían las consecuencias. El abogado les advirtió que este tipo de ataques eran comunes en grandes demandas, especialmente cuando estaban involucradas grandes empresas. Sebastián estaba furioso, pero Amelia mantuvo la calma. «Esperábamos esto», dijo. «Si tienen miedo, significa que estamos haciendo algo bien». Ninguno de los dos pensó en rendirse. Ya habían llegado demasiado lejos. A medida que el caso judicial avanzaba, más personas se presentaron con historias de maltrato. Algunos habían tenido miedo de hablar antes, pero ahora veían que Sebastián y Amelia no se echaban atrás. Una madre compartió cómo su hijo tuvo convulsiones después de un tratamiento administrado por Cervantes. Otro padre dijo que su hija desarrolló problemas hepáticos por medicamentos similares. Todas estas voces ayudaron a fortalecer el caso. Tras bastidores, los abogados construyeron cronogramas, verificaron registros de prescripciones y descubrieron registros financieros secretos. Las empresas involucradas lo negaron todo al principio, pero la evidencia era demasiado fuerte. Incluso los medios que habían difundido mentiras comenzaron a cambiar su tono. Algunos periodistas se disculparon, otros comenzaron a mostrar la verdad. Sebastián y Amelia se mantuvieron enfocados. No dejaron que el ruido los distrajera. Todos los días se aseguraban de que Elara estuviera cómoda y seguían impulsando el caso. Estaban cansados, pero más decididos que nunca a terminar lo que habían comenzado. Mientras todo esto sucedía, algo hermoso comenzó a tener lugar dentro de la mansión. Elara, que una vez había estado débil, silenciosa y siempre cansada, comenzó a cambiar. Todavía era frágil, pero su energía era mejor. Empezó a dibujar de nuevo, a menudo pidiéndole a Amelia que se sentara a su lado mientras coloreaba. A veces se reía, no a carcajadas, pero de verdad. Sonreía cuando Sebastián le traía sus bocadillos favoritos. Sus ojos se veían más brillantes, más despiertos. Incluso pidió salir al jardín. Estos momentos les dieron fuerza a Sebastián y a Amelia. Todavía tenían un largo camino legal por delante, pero dentro de la casa había esperanza. Las paredes que una vez habían albergado el silencio ahora resonaban con voces suaves, con pasos, con música de fondo. La vida estaba regresando a un lugar que una vez se sintió congelado. La oscuridad que los había rodeado se estaba disipando poco a poco, y todo comenzó con la tranquila recuperación y la creciente confianza de Elara. Todavía había días difíciles. Las reuniones en el tribunal eran largas. Algunas personas todavía creían las mentiras. Sebastián luchaba con la culpa. Seguía diciendo, «Debería haberlo visto antes». Amelia le recordaba que lo que importaba era lo que estaban haciendo ahora. Ya no eran impotentes. Estaban actuando, hablando, cambiando algo. Incluso Elara notó la diferencia. Una noche, mientras Amelia la arropaba, Elara dijo, «Tú y papá sois valientes». Amelia sonrió y le tomó la mano. Era el tipo de frase que se quedaba con ella. Sebastián y Amelia habían cambiado. Ya no eran solo individuos tratando de sobrevivir al duelo o la culpa. Se habían convertido en un equipo, más fuertes juntos que solos. La lucha no era solo legal, era emocional, personal y profunda. Se enfrentaban a gente poderosa, pero tenían algo más poderoso impulsándolos. El amor por una niña que una vez había sido olvidada y ahora tenía una voz a través de ellos.
Para cuando el caso llegó a la televisión nacional, Sebastián y Amelia ya habían aceptado que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Pero no les importaba. No buscaban fama ni atención. Su objetivo era la justicia. Querían respuestas, responsabilidad y, sobre todo, cambio. Cada vez que entraban en una sala de tribunal o daban otra declaración, llevaban a Elara en sus corazones. La niña que solía susurrar y esconderse ahora sonreía en el pasillo y mostraba sus dibujos con orgullo. La mansión que una vez se sintió vacía, ahora tenía calidez y movimiento. Vivían entre dos mundos, uno de batallas legales y otro de pequeñas victorias, diarias. Pero encontraron fuerza en ambos. Habían descubierto que ninguna amenaza, ninguna mentira, ningún titular podía detenerlos. Por lo que luchaban era demasiado importante. Ya no se trataba solo de Elara, se trataba de muchos otros niños, pasados y futuros. No se detendrían. La justicia se había convertido en su misión. Después de meses de investigación, el caso contra el doctor Lázaro Cervantes finalmente llegó a los tribunales. El fiscal había reunido pruebas suficientes para arrestarlo y fue puesto bajo custodia mientras se preparaba el juicio. A medida que comenzaba el juicio, las noticias del caso continuaron difundiéndose. Más familias comenzaron a presentarse. Uno por uno, los padres subieron al estrado contando sus propias dolorosas historias. Muchos tenían hijos que sufrieron efectos secundarios inusuales. Otros habían perdido a seres queridos. El patrón era claro. El doctor Cervantes había estado usando drogas experimentales en niños sin su pleno conocimiento o consentimiento. Algunas familias lloraron mientras daban su testimonio. Otras estaban enojadas y firmes. La sala del tribunal estaba llena todos los días. Los reporteros se sentaban en la parte de atrás tomando notas. Afuera, la gente sostenía pancartas exigiendo justicia. Amelia y Sebastián se sentaron juntos en la primera fila, preparados para compartir todo lo que habían aprendido. Ya no estaban solos. Esto se había vuelto mucho más grande que su historia. Amelia fue una de las primeras testigos en declarar. Se acercó al estrado con calma, sosteniendo una pequeña carpeta con notas, pero no necesitó leerlas. Su voz era firme mientras le contaba al tribunal cómo encontró el medicamento, cómo contactó a su amiga doctora y cómo las pruebas revelaron sustancias peligrosas. Explicó la condición de Elara, su lenta recuperación después de que se detuvieran los medicamentos y cómo descubrió el pasado del doctor Cervantes. Amelia no levantó la voz ni se emocionó. Simplemente dijo la verdad, con palabras claras y sencillas. El juez y el jurado escucharon atentamente. Su testimonio fue detallado, lógico y sólido. Después de su declaración, regresó a su asiento y tomó en silencio la mano de Sebastián. Sebastián siguió no mucho después. Cuando fue su turno, se paró frente a la sala del tribunal y admitió que había cometido un terrible error. Dijo que había confiado demasiado y cuestionado muy poco. Su honestidad se ganó el respeto de todos los que miraban. La declaración de Sebastián no estuvo llena de excusas. No intentó esconderse detrás del duelo o la confusión. Admitió su fracaso en proteger a su hija antes y compartió cómo la culpa lo había consumido durante años. Dijo que si no fuera por Amelia, quizás nunca habría visto la verdad. Le dijo al tribunal cómo solía creer que hacer todo lo que decía un médico era el camino más seguro. Pero ahora entendía que la confianza ciega podía ser peligrosa. La gente en la sala del tribunal asintió mientras hablaba. No lloró, pero era evidente que estaba profundamente afectado. El abogado de la acusación dijo más tarde que las palabras de Sebastián ayudaron al caso más de lo esperado. Mostraron cómo incluso los adultos inteligentes y capaces podían ser engañados por un sistema que se esconde detrás de un lenguaje complejo y la autoridad médica. Después de sus testimonios,
Amelia y Sebastián se sentaron en silencio, observando cómo más padres se presentaban. Cada nueva voz añadía fuerza al caso contra el doctor Cervantes. El Ara no compareció en el tribunal. Todavía se estaba recuperando y Sebastián y Amelia acordaron que era mejor que se quedara en casa, a salvo de los medios y el estrés. Pero la presencia de el Ara aún se sentía. Durante el tercer día del juicio, uno de sus dibujos fue presentado como parte de la evidencia. Era un dibujo simple, una niña pequeña de pie entre dos personas tomadas de la mano. La niña no tenía pelo, pero estaba sonriendo. Debajo, el Ara había escrito: «Ahora me siento segura». La sala del tribunal guardó silencio mientras el juez miraba el dibujo. Algunas personas se secaron las lágrimas. El dibujo no se usó para probar detalles médicos, pero se convirtió en un símbolo de lo que trataba el juicio: sanación, verdad y la necesidad de proteger a los niños. Recordó a todos que detrás de cada informe y cada prueba había un niño real con una vida real y un futuro que no podía ser ignorado. La parte final del juicio llegó rápidamente. Después de escuchar todos los testimonios y revisar los documentos, el jurado tardó solo 2 días en llegar a una decisión. En la mañana del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Los reporteros esperaban afuera con las cámaras listas. Adentro, las familias se sentaban juntas, tomadas de la mano. Cuando el juez leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, no hubo una celebración ruidosa. En cambio, hubo silencio seguido de profundas respiraciones y lágrimas silenciosas. El doctor Cervantes se quedó quieto, sin mostrar reacción. El juez lo sentenció a una larga pena de prisión y al mismo tiempo anunció que la junta médica había comenzado a revisar todas las regulaciones de seguridad del paciente. Se estaban proponiendo nuevas leyes para limitar el uso de tratamientos experimentales, especialmente en niños. Amelia y Sebastián no dijeron mucho después de la audiencia. Simplemente se levantaron, abrazaron al abogado y salieron de la sala del tribunal. Habían hecho todo lo que podían. Ahora, finalmente, podían respirar sin miedo. De vuelta en la mansión, el ambiente era completamente diferente a como había sido meses antes. La casa que una vez se sintió fría y distante, ahora se sentía cálida y pacífica. El Ara estaba dibujando de nuevo. Pasaba tiempo en el jardín riendo con Amelia y haciendo preguntas sobre todo. Sebastián se unía a ellas a menudo, ya no distante ni callado. Hablaban de la escuela, de futuros viajes y de cosas simples como hornear o arreglar el viejo columpio en el patio trasero. Amelia se quedó, no como empleada sino como familia. El juicio había terminado, pero sus vidas apenas comenzaban un nuevo capítulo. Habían enfrentado dolor, culpa y miedo, pero ahora avanzaban con amor, confianza y paz. Se había hecho justicia, pero lo más importante, la esperanza había regresado. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había convertido en algo más grande, una lucha que protegió a muchos niños y le dio una nueva oportunidad a una niña que una vez había sido olvidada. Después de todo lo que habían pasado, la vida finalmente comenzó a sentirse normal para el Ara. Con la batalla legal detrás de ellos y la casa llena de paz, Sebastián y Amelia decidieron que era hora de que el Ara experimentara algo que nunca había tenido por completo, una infancia normal. La inscribieron en una escuela local. Amelia la ayudaba a prepararse cada mañana, empacando su almuerzo y arreglando su ropa. Sebastián la llevó el primer día. Todos estaban nerviosos, especialmente el Ara. No había estado cerca de otros niños en mucho tiempo, pero para su sorpresa se adaptó rápidamente. Sus compañeros de clase la recibieron bien y los maestros notaron rápidamente su talento para el dibujo. Sus cuadernos se llenaron de imágenes coloridas,
mostrando escenas de su pasado, sus sueños y su nueva vida. La niña, que una vez apenas hablaba ahora, respondía preguntas en clase, levantando la mano con confianza y haciendo nuevos amigos. Había encontrado su voz, no a través de la medicina, sino a través de la conexión. A medida que pasaba el año escolar, Elara continuó creciendo. Todavía era pequeña y tenía que visitar a los médicos ocasionalmente, pero su energía mejoró. Se unió a un pequeño grupo de arte en la escuela y comenzó a ganar pequeños premios por sus dibujos. Un día, el consejero escolar la nominó para un premio nacional que reconocía el coraje en los jóvenes estudiantes. Elara fue invitada a un evento formal donde subió al escenario y recibió una medalla por su valentía. Los reporteros tomaron fotos. Su nombre fue mencionado en los periódicos locales. La atención no la puso nerviosa. En cambio, sonrió con orgullo, sosteniendo la medalla en una mano y la mano de Amelia en la otra. Amelia estaba a su lado, emocionada pero orgullosa. Sebastián se sentó en la audiencia secándose las lágrimas. Sabía lo lejos que había llegado su hija. Elara comenzó a recibir cartas de otros niños que estaban pasando por momentos difíciles. Algunos decían que su historia les daba esperanza. Su viaje estaba inspirando a otros, incluso fuera de las paredes de su hogar. Una tarde, llamaron a Amelia para que asistiera a un evento escolar. Pensó que era una asamblea normal, pero algo especial se había planeado. Cuando llegó, vio a Elara esperando en el escenario, sosteniendo un pequeño sobre. Una mujer del Departamento de Servicios Infantiles estaba a su lado. Mientras la audiencia guardaba silencio, Elara dio un paso adelante y leyó una pequeña tarjeta en voz alta. Hoy quiero compartir algo importante. Amelia siempre ha sido más que alguien que me cuidó. Es mi madre en todos los sentidos que importan. La mujer a su lado anunció entonces que Amelia era ahora oficial y legalmente la madre adoptiva de Elara. Amelia estaba completamente conmocionada. Se cubrió la boca con las manos mientras comenzaba a llorar. Subió al escenario, abrazó a Elara con fuerza y se aferró a ella durante mucho tiempo. La sala aplaudió, algunas personas llorando, otras sonriendo. Ese momento marcó un punto de inflexión, no solo para Amelia y Elara, sino para todos los que miraban. Después de eso, su vínculo solo se hizo más fuerte. Amelia ayudó a Elara a montar un pequeño estudio de arte en casa. Sebastián despejó una habitación luminosa cerca del jardín y la convirtió en el espacio creativo de Elara. Había pinturas, lienzos, estantes para suministros y un escritorio junto a la ventana. Elara comenzó a crear arte todos los días. Sus dibujos se volvieron más complejos, con un significado más profundo y una fuerte emoción. Los años pasaron rápidamente. Elara se convirtió en una adolescente, luego en una joven adulta. Su pasión por el arte permaneció y decidió estudiarlo seriamente. Solicitó ingreso en una escuela de arte y fue aceptada con una beca. Amelia ayudó a hacer sus maletas y Sebastián la llevó al campus. Aunque fue difícil decir adiós, ambos sabían que Elara estaba lista. Su fuerza provenía de sobrevivir a algo que la mayoría de los niños nunca enfrenta. Pero, aún más que eso, del amor y la seguridad que encontró en casa. Ahora estaba lista para compartir su historia a través del arte. Varios años después, Elara envió invitaciones a todos los que amaba. Iba a realizar su primera exposición de arte profesional. Presentaría piezas que mostraban su viaje personal a través de la enfermedad, el miedo, la recuperación y el amor. El evento se llevó a cabo en una tranquila galería del centro. La gente entró y vio sus dibujos colgados en limpias paredes blancas. Uno mostraba a una niña pequeña acurrucada en una cama de hospital. Otro mostraba a una mujer sentada a su lado tomándole la mano. Otros eran más coloridos, llenos de vida y movimiento. Cada pieza contaba parte de su historia. En la noche de apertura,
El ara se paró al frente de la sala y dio un discurso. Su voz era clara, sus palabras reflexivas. La gente piensa que mi fuerza vino de la medicina, dijo. Pero la verdad es que mi primera fuerza vino del corazón de Amelia. Me amó cuando era difícil de amar, se quedó cuando no lo pedí, se convirtió en la luz que seguí. La sala guardó silencio. Cuando el ara terminó su discurso, la audiencia se puso de pie y aplaudió. Amelia se secó los ojos y Sebastián sonrió con orgullo. Otros invitados lloraron en silencio, conmovidos por su honestidad. No era solo una exposición de arte, era una celebración de la vida, la sanación y el amor. La gente caminaba por la galería mirando cada pieza con una nueva comprensión. El ara caminó junto a Amelia, tomándole la mano como solía hacerlo, pero esta vez no era la niña frágil que necesitaba protección, era la artista, la sobreviviente y la voz de otros que una vez habían estado en silencio. Esa noche, todos se fueron a casa sabiendo que algo había cambiado. El pasado de el ara siempre sería parte de ella, pero ya no la controlaba. Lo había tomado, le había dado forma y lo había convertido en algo hermoso. Ya no era solo un recuerdo de dolor, era un mensaje de esperanza. La niña que una vez vivió en silencio se había convertido en una mujer que sabía cómo vivir. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por escuchar. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.